Apocalipsis capítulo 19, versículos del 11 al 15. Dice en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Es un texto en el libro de Apocalipsis tremendo. Es uno de esos pasajes que se puede escribir mucho de cada línea, de cada palabra. Esta mañana quiero hablarles acerca de quién es el jinete del caballo blanco. ¿Por qué estamos tocando este tema? Ya lo he dicho antes y a los que acaban de llegar, estamos haciendo una defensa, una apologética de la naturaleza o deidad de Jesucristo. Vuelvo y digo, llegarán momentos y van a ser cada día más intensos y ustedes lo van a percibir más, en el que se va a intentar a toda costa negar que Jesucristo es Dios. Y lo tremendo de todo es que se va a negar la deidad del Señor Jesucristo basado en la Escritura, en la Biblia. Y que si nosotros no tenemos un entendimiento bíblico acerca de esta verdad, podemos caer en una trampa. Si Jesús no es Dios, vana es nuestra fe. Si Jesús no es Dios, hemos perdido el tiempo. Si Jesucristo no es el Rey de Reyes y Señor de Señores, hemos perdido el tiempo. Si a usted le logran convencer que Jesucristo es una criatura de Dios, entonces estamos en una farsa, porque muchos textos, por no decir toda la Biblia, está escrita para mostrar esa tremenda verdad. ¿Cuál es? Que Dios se hizo hombre. Un musulmán, usted le dice a un musulmán que Dios se hizo hombre, eso es una blasfemia, eso no se le pasa ni por la cabeza. Y a un judío peor. Pero toda la fe que tenemos en Cristo Jesús está basada en esa verdad. Dios se hizo hombre. Usted o cree eso o lo rechaza, porque no hay punto intermedio. En eso está precisamente basado en los últimos tiempos la tarea del enemigo, del diablo, de Satanás, de la serpiente antigua llamada Satanás o diablo, que entre otras cosas su habilidad es la de engañar. Y el engaño del diablo consiste en un 99.9% de ¿qué? De verdad. No, pero si a uno le dicen esto y esto luego no es lo que nosotros predicamos, sí. Y entonces, ¿dónde está el error? Ahí está el detalle.
Por eso la importancia de los tiempos que vienen, estudiar la Escritura. Lo que empezaremos en las casas durante estos días es aprender a estudiar la Biblia. Vamos a estar estudiando una serie de manuales pequeños. Empezaremos primero por conocer la Biblia. Cómo es que se formó y por qué tenemos ese libro en la mano. ¿Usted no se ha dado cuenta que en las paradas militares que hacen los militares norteamericanos o cuando se van ¿cómo se llama eso? Los van a reconocer como militares, van caminando con un arma en la mano y ¡pra, pra! Y el otro se la recibe y de pronto empiezan como a dar vueltas y aparentemente a jugar con ella, pero no, esta es revisando toda el arma. ¡Pra! Si está bien encajada, si no hay, ¿cómo se llama? Balas dentro, si está bien todo. ¡Pra, pra! Todo eso es el armamento. Si usted no está bien claro con el arma que lleva en la mano, con esa misma arma lo matan. Y nosotros lo que tenemos en nuestra mano es la Biblia. Nuestra fe se basa en el estudio serio de la Biblia. Esa es, digamos, la disciplina que debemos asumir. No es optativo, hay que estudiar. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? Dice la Biblia que el apóstol Juan vio que los cielos se abrieron y cuando se abrieron venía alguien montado en un caballo blanco. Y hay algunos detalles interesantes en torno a eso. Para poder identificar quién es ese que viene en ese caballo blanco, lo primero que debemos es mirar dentro del mismo contexto de la lectura que acabamos de hacer algunas ideas que son interesantes en torno al nombre, que es determinante. Vamos a mirar en el versículo 11, dice, se llamaba fiel y verdadero, que montaba en el caballo blanco se llama fiel y verdadero. En el versículo 12 dice, tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Ustedes se van a dar cuenta que en el libro de Apocalipsis hay cierta manera como el escritor escribe muchas veces en un verbo imperfecto, otras veces en un verbo perfecto, otras veces en lo que nosotros llamamos pasado. En griego se llama aoristo 1, aoristo 2. Muchas veces se escribe en lo que nosotros conocemos en el español como el pretérito, el copretérito, que son acciones en el libro de Apocalipsis ya dadas. Como por ejemplo, se llamaba su nombre fiel y verdadero y tenía un nombre escrito que ninguno conocía y su nombre es llamado el Verbo de Dios. Si usted lee todo, es como si ya hubiera pasado, no como si fuera a pasar. Y se llamará su nombre. Y esto sucede. No. Ya el asunto lo está narrando la persona que lo está viendo como si ya hubiera pasado. ¿Por qué? Porque Juan el apóstol entró delante de la presencia de Dios y vio lo que todavía nosotros no hemos visto. Acuérdense, el libro de Apocalipsis fue escrito hace más o menos 2000 años. Y hace 2000 años Juan el apóstol vio lo que todavía nosotros no hemos visto y lo que muchos de nosotros no veremos. ¿Por qué, hermanos? Porque todas las cosas
para el Dios que lo conoce todo, ya sucedieron. Por eso Dios es el eterno presente. Dios no se mueve en el pasado, en el presente y en el futuro como nosotros los seres humanos. Dios se mueve en el eterno presente. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está ahí constantemente y toda la historia de la humanidad ya pasó desde el momento en que inició hasta que terminó y Dios ha estado ahí. Dios lo sabe y lo conoce todo. Y como lo sabe y lo conoce todo, lo puede revelar. Acuérdense, ¿cómo se llama el libro o la manera como se escribe en griego la palabra revelación? Se escribe Apocalipsis. Entonces, el último libro de la Biblia se llama Revelación o Apocalipsis. Es decir, que Dios, que durante todo el desarrollo de la historia del Antiguo Testamento y parte del Nuevo, Dios le mostró a Juan las cosas, dice ahí, que sucederán pronto. Porque el pronto de Dios, acuérdense que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, otra vez, el nombre es el que hace que cada uno de los que formamos parte del organigrama de Dios desarrollemos o avancemos o hagamos crecer el plan y el propósito de Dios. Acuérdense que cada uno de nosotros hemos predicado y hemos enseñado ya en otras ocasiones que cada uno de nosotros no somos el resultado de la casualidad. Lamentablemente hay gente allá afuera que así lo cree. No, yo vine y nací y estoy aquí, no sé por qué, para qué, pero aquí estoy y punto. Pero los que hemos venido al conocimiento de la verdad de Dios, tenemos la certeza y la convicción que Dios nos trajo a la existencia para formar parte de su plan y de su propósito. No conectar con ese plan, no conectar con ese propósito es en primera instancia desconocer totalmente la Biblia. Por eso cuando hablamos del nombre o cuando la Biblia habla del nombre, no está hablando, y vuelvo y les acuerdo este detalle, no está hablando de la manera como usted lo llaman. En la Biblia el nombre es ¿qué? ¿El nombre es qué? El nombre es ¿qué? La esencia del ser. El nombre es la esencia del ser. Es lo medular del ser. Es decir, que cuando Dios lo trae a usted a la existencia, Dios le dio a usted una razón por la cual existir. ¿Para qué vine yo a la existencia? No sé. Y voy a ver si de pronto intento hacer algo, porque hasta el presente no he hecho nada. Eso es desconocer totalmente la palabra. Y lamentable es que los años pasen y usted todavía no tenga certeza y convicción de cuál es tu papel en el organigrama de Dios. Yo se lo voy a poner así siempre. Dios es el director de un equipo de fútbol. Y Él es el que escoge el arquero, los defensas, los mediocampistas, los delanteros. Y a cada uno de los que ha escogido, los ha escogido porque tiene cierta habilidad para ejercer cierta parte dentro del campo. Los unos son para tapar el arco, que son los arqueros, y los otros son los defensas para defender que el otro equipo entre, y los mediocampistas para armar el balón y dárselo a los que están adelante. Es decir, que cada una de las personas que el director técnico ha escogido, la ha escogido por una razón de ser o para una razón de ser. Es como el director de una película.
Fulano de tal lo he escogido para que sea el protagonista. Y sutana y sutanos van a ser los que alrededor de este protagonista van a hacer esto. Y cada uno tiene una asignación, tiene una tarea. Entonces, cuando usted viene al conocimiento de la verdad de Dios, usted lo primero que tiene que entender es que usted ha venido a la existencia como parte de un programa divino, como parte de un programa de Dios, donde Él le tiene a usted un lugar, una asignación. Vuelvo y les digo, hermanos, yo predico la palabra y enseño la escritura no porque yo soy más inteligente que todos o porque soy Pepito Pérez. No, Dios me escogió para esto y yo estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces yo estoy haciendo para lo que fui asido en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Pastor, ¿y entonces cómo hago yo para saber y conocer cuál es el papel que me corresponde? Venir al conocimiento de la Escritura. Y en esa interacción usted va entendiendo su papel, su lugar. Entonces, volviendo a eso del papel y del lugar o de la asignación, ese es su nombre. Su nombre no es Juan, no es Pedro, no es Pepito Pérez. Su nombre es la razón por la cual tú existes. Lo mismo viene al tema del jinete del caballo blanco. Se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién se llama así? Si no es la esencia del ser. Usted cuando está orando no ora, fiel y verdadero, ayúdame. Es la esencia de lo que Él es, fiel y verdadero. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Bueno, si tenía un nombre escrito que ninguno conocía, ¿cómo es que se le llama fiel y verdadero? Eso es incoherente. Si se le llama fiel y verdadero, ¿cómo es que aparece un nombre aquí si nadie lo conocía sino él mismo? Y el versículo 13 sería incoherente cuando dice, y su nombre es llamado el verbo de Dios. Pues si el nombre es ese y nadie lo conocía, entonces ¿cómo es que se conoce? Porque ahí lo escribe. Es incoherente. No, es porque una cosa es cómo lo llamen a usted y otra es su nombre. Acuérdese, a usted sus sobrinos le llaman tío, sus nietos le llaman abuelo o abuela, sus hijos le llaman papá o mamá. A usted le pueden llamar de 4, 5, 10 formas diferentes, pero eso no cambia la realidad o la esencia de lo que usted es. A mí el hecho de que mis hijos me llamen padre, que mis nietos me llamen abuelo o que mis sobrinos me llamen tío no me cambia a mí la esencia de lo que yo soy. Entonces lo mismo ocurre con el nombre de Dios. No se deje engañar si alguien le dice, no, es que si usted no dice Elohim. En estos días oía un predicador, decía así. Y entonces cuando el Elohim nos habla y el Kadosh no sé qué, y entonces usaba hebreo y español. Incoherente. Es como yo decir, y God nos bendice, y God es el Todopoderoso, y hablando yo en inglés y en español. Es incoherente. Entonces, porque usan el término en hebreo Elohim, o Yeshua Hamashia, o Adonai, y el Adonai, y el Kadosh, y el Elohim, y el Yahweh, y el Yehuá, y el cosas. Entonces están todos desesperados por a ver cómo llamar el nombre correcto de Dios, pensando que eso glorifica su nombre. No, es una tontería. ¿Por qué, hermanos? Porque la manera como se le llama a Dios varía. Usted le puede decir Adonai, y más que se lo diga Adonai, yo le animo a que lo entienda que es Adonai, o el Kyrios. Que usted entienda que es el Kyrios, más que decir, oh Kyrios, aquí estoy. O decir, clamo a ti Elohim. No, entienda que es Elohim. Tenga entendimiento del término que está usando.
O el tetragramatón del que tanto hemos hablado y enseñado. ¿Qué hace usted tratando de decirle al Señor las 4 consonantes en hebreo si usted no las entiende? Entonces vuelvo otra vez al tema en el que estoy tratando de introducir. El que viene montado en ese caballo blanco tiene un nombre. Tiene una asignación. Tiene una tarea. Tiene una responsabilidad. ¿Y por qué eso? Porque ese que viene montado en el caballo blanco no viene con gracia, no viene con misericordia. Ese que viene montado en el caballo blanco trae una espada aguda en su boca para herir con ella a las naciones. O sea, el que viene, el jinete que viene montado en el caballo blanco, no viene a negociar con nadie. Toda obra del diablo, todo el que es enemigo del que viene montado en el caballo blanco, recibirá su reprensión. Es tanta la maldad, como ya he dicho en otros sermones, que en los postreros tiempos los seres humanos se unirán con la bestia, con el anticristo, con la serpiente antigua llamada Satanás o Diablo. El mal llegará a un clímax que los seres humanos tendrán la suficiente conciencia de que del otro lado está Dios. Pues en la actualidad hay mucha gente que dice, bueno, yo a veces creo o no creo que Dios existe y cosas así y tal. No, en los postreros tiempos la gente sabe que ahí está Dios. Como usted me está viendo a mí y decir, ahí está el pastor delante de mí. La gente en los tiempos finales saben que hay un Dios real. Porque el libro de Apocalipsis muestra una serie de manifestaciones de la ira de Dios antes que venga el jinete del caballo blanco a herir con la espada aguda a todas las naciones. Hay una serie de manifestaciones de la ira de Dios tratando que los seres humanos quiebren su orgullo, su arrogancia, su prepotencia, su altivez. Y en vez de entender que el que está del otro lado, como dice el Señor a Saulo de Tarso, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El que viene montado en el caballo blanco se llamaba Fiel y Verdadero. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía. ¿Qué es eso de que se le llamaba Fiel y Verdadero? Es la manera como a él se le llama, identificando su asignación por parte de los que lo ven venir, por parte de los que lo acompañan. Pero él en esencia solo conoce quién es. Por eso es que tiene un nombre escrito que ninguno conocía. Nadie puede conocer la esencia del ser del jinete del caballo blanco, porque Él es Dios. Su nombre es llamado el Verbo de Dios. Seguimos. Aquí encontramos varias menciones del nombre. Esto para recordar que el nombre es la esencia del ser. De ahí que el nombre sea llamado de formas diferentes de acuerdo al asunto al que se esté tratando. Queda claro, como dijo Orígenes de Alejandría, nuestro Salvador tiene múltiples epinoíai, aspectos, enfoques, todas las que nosotros necesitamos, decía Orígenes. Se ha hecho múltiple para salvarnos. A nosotros los múltiples se ha hecho todo a todo. Lo que está diciendo Orígenes es que el nombre o la esencia del ser del que viene montado en el caballo blanco es uno solo. Pero las diferentes manifestaciones
de ese que viene montado en el caballo blanco ha sido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo diferente. El domingo pasado estudiamos un tema que le llamamos la voz tronante de Dios. Entonces, cuando en el libro del profeta Daniel se habla de la voz tronante, es una manera peculiar del Señor manifestarse. Y cuando vemos que el Señor se hace carne y estuvo con los apóstoles, o más bien inicialmente con los pescadores, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés su hermano, estaba ahí con ellos, durmiendo en la popa del barco, andando por las polvorientas calles de Cafarnaúm y Galilea, multiplicando panes y peces. Como 50 años después se dieron cuenta que el que estaba ahí era Dios hecho hombre y empezaron a escribir. ¿Sabe lo que es tener ahí al lado por las noches a Dios hecho hombre? La Biblia dice que el apóstol Juan recostaba su cabeza en el pecho de Jesús y siempre estaba ahí con Jesús. Y a ese que recostó la cabeza en el pecho de Jesús es quien el Señor le revela todo el libro de Apocalipsis. Nuestro Salvador tiene múltiples epinoiai, o sea, epi es de arriba y noiai de mente, de formas de manifestarse. Todas las que nosotros necesitamos. Salvador nos salva, sanador nos sana, liberador nos libera. Y así todo lo que nosotros necesitemos del Señor, Él lo ha sido. Se ha hecho múltiple para salvarnos. A nosotros los múltiples se ha hecho todo a todos. Imagínense, hermanos, que cada uno de nosotros somos cada uno diferentes. Y en la actualidad que hay más de 7,000 millones de seres humanos, a cada uno Dios en particular lo entiende, lo comprende. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Entonces el Señor se ha mostrado de todas las maneras y de todas las formas. Pero viene en esta ocasión montado en un caballo blanco. Por eso es que Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, acuérdense, estoy hablando del nombre, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Mejor no puede ser. ¿Cómo se llamará su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es decir, que a Él se le llama de 7 maneras diferentes, pero no por eso la esencia de lo que Él es cambia. ¿Por qué? Porque el nombre que es la esencia del ser, es llamado de muchas formas. El salmista le llama mi castillo fuerte. El rey David le llama mi pastor. El salmista le llama mi roca, mi torre fuerte. Hay profetas que le llaman sombra de gran peñasco. Porque de acuerdo a la situación en particular que cada uno de nosotros estemos viviendo, sea problemas personales o enfermedades o situaciones, Dios se manifiesta de acuerdo a mis necesidades. Sigo. Texto clave. Ahora sí vamos a ponernos serios. Apocalipsis 19, 13b, porque la parte primera no la voy a tocar del versículo, solo la segunda parte. Dice, y su nombre es llamado el Logos de Dios. ¿A quién le llaman el Logos de Dios? Al jinete del caballo blanco. Acuérdese, ¿quién es el jinete del caballo blanco? Yo no sé. Pues mira, por revelación progresiva vamos a ir dándonos cuenta
por medio de la escritura, ¿quién es ese jinete del caballo blanco? Para los que saben griego, ahí está en griego, y para las personas que nos oyen y nos ven a través de internet, ahí está escrito en griego, y lo he escrito porque ahí hay un perfecto, el kekletai, en griego, que es una traducción que no tiene la Reina Valera que usted tiene ahí, porque la Reina Valera que usted tiene ahí dice, y su nombre es el Verbo de Dios. No, lo traducen en muchos sitios, pero lo más acertado es, y su nombre es llamado. Es llamado, su nombre es llamado. ¿Por qué? Porque una cosa es el nombre y otra cosa cómo llaman el nombre. Pero ahí en el texto de la Reina Valera quitan esa parte que en el original me están cortando una de las enseñanzas que yo estoy compartiendo acerca del nombre, por no ser fieles en griego a lo que está escrito. Entonces la traducción es la que aparece ahí. Y su nombre es llamado el Logos de Dios. ¿Cómo se llama el jinete del caballo blanco? El Logos de Dios. Ay, nombre de un jinete, el Logo de Dios. ¿Por qué no le ponen el Cid? O este de Roma, el gladiator el gladiator. No, el Logo de Dios. Vamos a ver qué es eso, cómo se come eso. Entonces, hermano, dice, estaba ese que venía en el caballo blanco vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre, como traduce en la Reina Valera, traduce el Verbo de Dios, para decir lo siguiente, que realmente la palabra verbo en el original es logos. Logos. ¿Cuántos en el colegio, en la universidad alguna vez escucharon logos? Una no más. ¿Quién más? Gema también. ¿Quién más? Si usted, por ejemplo, escuchó palabras como, dentro de los estudios o tratados de la teología, neumatología, andrología, ¿qué más? Todo lo que termina en logía, psicología, todo lo que termina en logía viene ¿de qué? De logos. Es el estudio, cardiología del corazón, psicología, el estudio de la psiquis, neumatología, el estudio del espíritu, antropología, el estudio del hombre. Es decir, todo lo que usted pueda recopilar en internet acerca del hombre, todo el estudio, si usted ahora le dice ¿cómo es que llama? A inteligencia artificiales. Inteligencia artificial. Oye, dame todo lo de antropología. No termina usted en 10 años de leerse todo lo que le va a soltar. Todo eso escrito, que ha sido investigación exhaustiva por gente preparada sobre la antropología, sobre la cardiología y todas las logías, cualquiera que sea el estudio, todo eso es conocimiento. Todo eso es conocimiento. ¿Sabe quién tiene todo ese conocimiento? El Logos. El que viene montado en el caballo blanco. Se llama el Logos de Dios, la fuente de toda información y de todo conocimiento es el Logos. Es uno que viene a juzgar, dice la Biblia, que viene a juzgar con ira a las naciones. El que tiene el conocimiento al detalle de las maldades de cada uno de los seres humanos.
¿Y por qué usted va con una espada a matar a toda esta gente? ¿Porque te da la gana? No. El que tiene el conocimiento exhaustivo, detallado de todas las cosas, juzga con justicia. El logos. Hermanos, cuando usted oiga la palabra verbo o la palabra razón o la palabra en griego es logos. Póngale cuidado. El que viene en el caballo blanco es el logos. Ahí no viene María, ni San Pedro, ni San Judas, ni el Papa. Viene el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que no lea y entienda esta verdad e insiste en tener adoración a otros ídolos es un terco, arrogante, prepotente. ¿Quién es el jinete del caballo blanco? El Logos Tuseu, el Logos de Dios. En Juan 1, del 1 al 3 dice, se escribe así, para que lo sepa. En el principio era el Logos, porque aparece en sus Biblias, era el verbo. Pero en realidad ahí se escribe el Logos. En el principio era el Logos, mezclando como español con griego. Y el Logos era con Dios. Y el Logos era Dios. El Logos era en el principio con Dios. Todas las cosas por el Logos fueron hechas. Y sin el Logos, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por eso es que Él tiene el conocimiento de todo. Hermano, si Él es el creador de todas las cosas, el Logos, el que las crea, una vez que las crea, no se entera o investiga qué fue lo que creó. Ay, yo hice esto, sol. Ay, ¿qué será el sol de verdad? Déjame ver. No, no es así. Permítame recordarles de nuevo lo que les he enseñado en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántos saben que eso es Génesis 1:1? ¿Estamos claros? Entonces la gente piensa que la palabra principio en Génesis 1:1 es el comienzo. Ahora yo voy a escribir aquí en versículo 1 de Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, para que los seres humanos se enteren que todo tuvo un comienzo. No confunda el comienzo con el principio. Porque una cosa es el comienzo y otra es el principio. En Génesis 1:1, el principio no es un estado o un momento de la historia, sino el principio es ¿qué? Una persona, es el Hijo. Así que cuando usted lee, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde creó Dios los cielos y la tierra? En el principio. ¿Y quién es el principio? El Hijo. Antes de que todas las cosas fueran llamadas, por eso en el versículo 3 dice, y Dios llamó. Cuando Dios empezó a llamar las cosas, las llamó de donde estaban ya previamente creadas, que es en el Hijo, en el principio. ¿Estamos entendiendo eso? Estamos enredados. Hermanos, el creador de todas las cosas, como dice Juan 1:1, aquí donde hemos leído, en el principio creó todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que haya hecho fue hecho sin Él.
Así que cuando las cosas fueron creadas, fueron previamente estudiadas, previamente analizadas, previamente discutidas, previamente organizadas. Dios no dijo, sea el sol, sea la luna, y por allí un animal y otro, y vaya el perro por aquí, la vaca por allá, y a ver el mar, un poquito de agua por este lado, y echemos mezcla por este otro, y tapemos este roto aquí que está saliendo el agua. Dios dijo, sea la luz. Y ya los científicos hasta la saciedad enseñan que el comienzo de todas las cosas está ¿dónde? En la luz. El puro centro de nuestra galaxia es pura luz. Y es a partir de la luz que todo ha llegado a la existencia. Por eso es que Juan dice que él era la luz. ¿Qué más quieren, hermanos? Entonces todas las cosas por el Logos fueron hechas, y sin el Logos nada de lo que ha sido hecho fue hecho, nada. Por eso es que el versículo 14 dice, y aquel verbo, es decir, y aquel Logos. ¿Cuál es aquel? Del que viene hablando en el versículo 1, 2 y 3. Tomando el 14 dice, y aquel verbo, el Logos, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El que viene sentado en el caballo blanco para juzgar y herir a todas las naciones se llama nada más y nada menos que el Logos encarnado. El Logos entonces es Jesús, el Cristo. ¿Sabe, hermanos, que a Jesús, el Cristo, usted le llama así porque Cristo es la palabra en griego Mesías, Salvador? Jesús es tu Mesías, Jesús es tu Cristo. Pero cuando venga de vuelta, Él es el Logos. Ya no es el Mesías, es el juez. El que vino un día y nació en un pesebre y buscaron Herodes matarlo y perseguirlo y abofetearlo. Ya Él no viene para recibir un golpe en la mejilla. El jinete del caballo blanco es el Cristo. El Mesías, que un día vino como cordero y ahora viene como león. Por eso es que a él se le llama el león de la tribu de Judá. No viene a negociar con nadie. Que el ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? No, ¡fua! La espada de dos filos bajando cabezas. Ay, que llora así, que ¿qué creo ni qué creo? Indignado viene el Señor. Y así es como el gran desafío de Apocalipsis 19:19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Se pueden imaginar ustedes esto, hermano? Donald Trump, el gordito del cohete, Putin, y por allá el Nicolás Maduro y el iraní y todos estos que serán, cuando el Señor venga en su caballo blanco, habrán gente más arrogante y más prepotente que ellos. 3 veces peor. O no, 1000 veces peor. ¿Cómo habrán provocado al Señor? Que el Señor viene con su ejército. Y vi a la bestia, el anticristo. El instrumento que el diablo usará para engañar a las naciones, a los reyes de la tierra. Ahí sí serán comunistas todos, unidos.
No, es que vienen seres extraterrestres. Vienen por allá, que se ve una luz que viene el jinete del caballo blanco. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. O sea que esto va a suceder. Y termino ya con esto. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Tremendo. No, estos son seres celestiales que vienen juntamente con el Señor. Porque aquí en la tierra habrá, de parte del anticristo y del falso profeta, un ejército reunido de maldad para pelear contra el que viene por segunda vez a la tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tú eres Dios de dioses, Señor de señores,